Hechos 2, leyendo versículos 1 al 21. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras. Porque esos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Esa es la palabra de Dios, inspirada, inerrante, infalible para nuestras vidas. Vamos a orar que en esta tarde que nos ayude a entender y aplicar esa palabra en nuestras vidas. Padre, damos muchísimas gracias por la otra oportunidad que tenemos para estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea una predicación fiel a lo que tú dices y también que nosotros podamos tener oídos para oír, corazones abiertos para recibir la verdad de tu santa palabra. Eso te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El credo niceno, una declaración de la ortodoxia cristiana escrita en el cuarto siglo y algo que afirmamos en la iglesia cada 15 días, tiene esta frase: creemos en el Espíritu Santo. Es lo que decimos cada 15 días. Pero ¿en verdad creemos en el Espíritu Santo? Creemos que existe, sin duda. Creemos que es Dios mismo, es la tercera persona de la Trinidad. Pero cuando decimos que creemos en el Espíritu Santo, cuando afirmamos esta creencia, no simplemente que Él existe, sino que necesitamos entender bien quién es, lo que ha hecho y lo que ahora hace en el mundo, en la iglesia y en nuestras propias vidas. Es muy importante hoy en día, porque muchísimos cristianos e iglesias dicen que creen en el Espíritu Santo. Pero lo que ellos quieren decir con esto es muy diferente de lo que nosotros queremos decir cuando decimos las mismas palabras, y muy diferente a lo que los padres de la iglesia quieren decir cuando escribieron este credo niceno. De hecho, esas iglesias muchas veces nos atacan a nosotros diciendo que nosotros no creemos en el Espíritu Santo. ¿Y por qué dicen esto? Porque esas iglesias dicen que tienen el Espíritu Santo porque ellos asocian o relacionan un culto emocional con un culto lleno del Espíritu Santo. Ellos asocian el supuestamente profetizar y sanar y hablar en lenguas con el poder del Espíritu Santo. Y por eso ellos dicen que creen en el Espíritu Santo y nosotros no. Porque nuestros cultos no son así y no creemos que los dones especiales todavía están vigentes.
Así que hay muchísima controversia hoy en día en cuanto al Espíritu Santo y sus dones. El Espíritu es uno de los temas más hablados, más debatidos en la iglesia hoy en día, pero aún así hay una gran ignorancia en cuanto a quién es, en cuanto a la persona y la obra del Espíritu Santo. Todos dicen que creen en Él, pero en muchos lugares Él es malentendido. Atribuyen cosas a Él que no hace. O por otro lado, en otros lugares el Espíritu Santo es básicamente ignorado. Eso probablemente es la razón por la debilidad de la iglesia cristiana hoy en día. Por un lado, iglesias que piensan que se enfocan en Él, que en realidad blasfeman su nombre. Y por otro lado, iglesias que quieren evitar la controversia ignorándole completamente. Hoy vamos a estudiar un pasaje clave para ayudarnos a entender el Espíritu Santo, que es Hechos 2, ese día de Pentecostés, cuando el Espíritu descendió en gran poder. Este pasaje también es muy debatido, pero generalmente las diferencias pueden ser atribuidas a que la gente no lee el pasaje en su contexto, ni en su contexto inmediato, ni en su contexto bíblico, sino simplemente ven el pasaje para encontrar apoyo por lo que ya cree, sin buscar entender el significado original de la historia y la intención del Espíritu Santo, quien inspiró esta parte de la palabra de Dios. Pero si en una cosa podemos estar de acuerdo todos en cuanto a este pasaje, es que aquí en Hechos 2 nos enseña que el Espíritu Santo ha venido. De eso estamos de acuerdo todos. No hay duda de esto. Pero es precisamente por esto, por esta cosa que creemos todos, que es tan esencial entender quién es, lo que ha hecho, lo que sigue haciendo en nosotros, en la iglesia de Cristo hoy en día. Porque sin ninguna duda le necesitamos. Necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos su poder, necesitamos su obra continua en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Porque sin el Espíritu no hay vida. Sin el Espíritu no hay conocimiento de Dios. Sin el Espíritu no hay unión en el cuerpo de Cristo. Sin el Espíritu no hay santidad. Sin el Espíritu no podemos ser testigos. Entonces vamos a estudiar lo que sucedió aquí en el día de Pentecostés, en Hechos 2, para entender esas cosas tan importantes. Vemos que era Cristo cumpliendo su promesa. Recuerden que en el capítulo 1, antes de ascender, Cristo había dicho que iba a mandar el Espíritu Santo a sus discípulos para que ellos pudieran ser sus testigos en todo el mundo para la extensión de su iglesia. Y aunque Pentecostés era un evento una vez para siempre, nos muestra lo que ya tenemos y la llenura del Espíritu Santo que constantemente necesitamos. Entonces, nosotros sí creemos en el Espíritu Santo y necesitamos creer en Él conforme a su palabra, conforme a como Él mismo inspiró para que aprendamos de su persona y su obra. Lo que aprendemos de este pasaje es que el Espíritu Santo ha venido. Es lo que vemos aquí al principio del capítulo, es lo que Pedro explica. El Espíritu Santo ha venido y ha venido en poder. Y cuando el Espíritu viene en poder, Él siempre produce resultados. Dice el versículo 1 que llegó el día de Pentecostés. Pentecostés fue el día festivo que sucedió 50 días después de la Pascua. Es la fiesta de las primicias, la fiesta de la siega. Ahora, en vez de continuar en el versículo 1 y ver lo que pasó con el Espíritu cuando descendió, cuando vino, yo creo que sería de ayuda, aunque tal vez poco convencional, empezar con la explicación de Pedro antes de ver el evento mismo. La razón es porque al principio del sermón de Pedro, aquí en Hechos 2, él explica lo que había pasado citando una profecía del profeta Joel. Entonces, lo que vamos a hacer es primero examinar la profecía, examinar primero lo que Dios había prometido y después vamos a regresar y ver el cumplimiento. Entonces vamos a empezar con versículos 16 a 21. Pedro dijo, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños.
y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Primero Pedro dice, citando a Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. La profecía es que algo diferente iba a suceder en los postreros días. Y conforme al resto del Nuevo Testamento, los postreros días se refieren a todo el tiempo después de la resurrección y ascensión de Cristo y antes de su segunda venida. ¿Okay? Todo el tiempo desde la ascensión de Cristo hasta su segunda venida son los postreros días. Estamos viviendo nosotros en los postreros días. En esos días, Dios prometió derramar su espíritu sobre toda carne. Eso está de acuerdo con lo que vimos en el capítulo 1. Cristo prometiendo mandar su Espíritu Santo después de su ascensión, aquí lo hizo. Entonces vemos primero que los postreros días son días caracterizados por la presencia y la obra diferentes del Espíritu Santo entre su pueblo. ¿Por qué digo eso? Porque sin ninguna duda, nosotros creemos que el Espíritu Santo estaba con su pueblo en el Antiguo Testamento. Eso no podemos negar. Podemos ver su presencia y su obra desde Génesis 1:2, en la misma creación y continuando después con el pueblo de Israel. Pero ahora, en los postreros días, hay algo diferente. El Espíritu va a ser derramado sobre toda carne. ¿Qué significa esto? Si sabemos que el Espíritu Santo sí estaba en el Antiguo Testamento, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que fue profetizado por Joel y cumplido aquí en Hechos 2? Pues yo creo que las palabras de Cristo en Juan 14:17 nos ayudan mucho. En Juan 14:17, Cristo estaba hablando del Espíritu Santo y dice, o habla de él, dice, quien mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, hay mucho debate en cuanto a exactamente qué hace la diferencia entre la presencia y la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y la presencia y la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, pero yo creo que esta es la mejor manera para entenderlo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu estaba con el pueblo de Dios. Esto vemos simbolizado en el tabernáculo, después en el templo. La gloria de Dios descendió y moró entre su pueblo. Esto es el Espíritu Santo. Él estaba con su pueblo como un todo. Estaba con la nación entera. Y a veces Él capacitó a ciertas personas para hacer su obra, para cumplir ciertas responsabilidades. Reyes, sacerdotes, profetas, que fueron ungidos y capacitados por el Espíritu Santo de manera especial para cumplir sus responsabilidades. El Espíritu Santo, sin ninguna duda, estaba con su pueblo en el Antiguo Testamento. Pero Cristo dijo que ahora el Espíritu iba a estar en ellos. También ahora, aquí en los posteriores días, dice, el Espíritu será derramado sobre toda carne, todo tipo de persona. No solamente va a estar generalmente con su pueblo, no solamente iba a estar con los reyes y profetas y los líderes, sino con todos. Aquí habla de hijos, hijas, jóvenes y ancianos. En el resto de Hechos vamos a ver esto cumplido también con los gentiles. El Espíritu Santo no solamente va a estar con los judíos ahora, sino también con los gentiles. Entonces, lo que hace la diferencia entre la presencia y la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y la presencia y la obra del Espíritu Santo ahora en los postreros días es que antes el Espíritu estaba con el pueblo y ahora el Espíritu Santo mora en cada hijo de Dios. El Espíritu no solamente está con el pueblo, con los líderes, sino mora en todo creyente. El mismo Espíritu, el mismo poder, ahora está morando en cada cristiano individualmente
en vez de solamente estando con el pueblo de Dios. Otra vez dice que esto es sobre toda carne, pues habla específicamente de hijos e hijas, jóvenes y ancianos. Joel aquí está profetizando lo que algo va a suceder con todos los hombres, así como mujeres, personas normales, así como líderes, que no hay diferencia. Todo cristiano, hombre, mujer, judío o gentil, va a tener el Espíritu Santo morando en él o ella. Ahora, cuando habla de los hijos e hijas profetizando, sin duda, en los días de la iglesia primitiva, en esos momentos cruciales para establecer la iglesia, Dios dio dones especiales. Los dones de los apóstoles, los dones que produjeron milagros y prodigios que establecieron la veracidad del mensaje que estaba siendo declarado a todo el mundo. Personas hablaban en lenguas, personas estaban profetizando, incluyendo a mujeres. Personas estaban recibiendo nueva revelación de Dios en visiones y sueños. No negamos eso para nada. Es lo que sucedió y cumplió la profecía de Joel. Pero puesto que eran dones dados a los apóstoles y sus seguidores, dones dados a aquellos que pusieron el fundamento de la iglesia, ahora no son necesarios. Pedro aquí dijo que esto estaba cumpliendo la profecía de Joel, pero no dijo por cuánto tiempo iban a durar esas señales. Es decir, nuestro pasaje describe lo que pasó sin necesariamente mostrar que así debe ser en todo tiempo. Es el malentendido de muchos. Dicen, aquí dice, en los posteriores días, hijos, hijas, profetizando y todo eso. Sí, y sucedió. Ahora no. No hay ningún problema con eso. Entonces, nuestro pasaje describe lo que sucedió, pero no está diciendo lo que tiene que suceder en todo tiempo hasta el fin del mundo. Leemos más adelante, es que nosotros ya tenemos toda la Biblia, ya tenemos las epístolas también, tenemos todo el Nuevo Testamento que nos dicen que hay una diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a su función en la iglesia. Leemos que los profetas y los apóstoles pusieron el fundamento de la iglesia. Ahora vamos construyendo sobre él. Leemos ahora en Hebreos 1 que Dios ya no habla en sueños, sino ahora por su Hijo, por la palabra. Entonces, que no tomemos este pasaje describiendo lo que pasó en esos días y pensemos que se aplica directamente a nosotros en los momentos en donde vivimos ahora. Especialmente porque por el contexto, es muy probable que Pedro aquí está relacionando la profecía y las lenguas. ¿Por qué? Porque Pedro en su sermón, como vemos al principio, está respondiendo a la acusación de la multitud, ¿verdad? Que los apóstoles estaban borrachos y por eso estaban hablando así. Y Pedro responde diciendo, no, estaban hablando en lenguas porque esto cumple la profecía de Joel, que nos ayuda mucho a entender lo que son las lenguas. Porque si Pedro puede hablar, o si aquí si se puede referir a las lenguas como profecía, si Pedro puede explicar lo que está pasando con las lenguas, citando una profecía de Joel en cuanto a la profecía, entonces las lenguas tienen que ser algo entendible. Las lenguas tienen que ser algo usado para la edificación, para la predicación, en vez de ser algo estático que una persona hace que nadie le entiende. Es lo que pasa hoy en día, ¿verdad? Con aquellos que dicen que hablan lenguas. Es una farsa, es una manipulación de las emociones, no es real. Vamos a considerar esto en un momento cuando regresamos a los primeros versículos de este capítulo. Otra cosa que Pedro cita en esta profecía de Joel, como ya siendo cumplido, son algunas señales, versículos 19 y 20. Daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. No quiero pasar mucho tiempo con eso, pero hay dos opciones para la interpretación. Una opción es que la profecía de Joel era algo literal y o ya ha sido cumplido o que todavía está por cumplir. Algunos ven que lo que pasó durante la muerte de Cristo, el cumplimiento de esas señales, otros todavía están esperándolas para cuando Cristo regrese la segunda vez. Una opción. La otra opción, y creo que la más probable, es que así como los demás profetas del Antiguo Testamento,
Joel está usando términos figurativos. Así hablan los profetas, en símbolos y figuras. Y Joel está hablando de un cambio revolucionario usando símbolos comunes a los profetas. También Isaías dice lo mismo, Isaías 13:10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no dan su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Eso es figurativo, no literal. Hablando del poder de Dios y la ira de Dios, hablando de un cambio tan grande como sería la disolución del cielo y las estrellas cayéndose. Es decir, los profetas normalmente hablan en esos términos, simbólicamente, no con la intención de hablar literalmente de lo que va a suceder con los planetas en el cielo, sino hablando figurativamente de cambios drásticos, algo así tan grande como este evento de la venida del Espíritu Santo derramado sobre todo su pueblo. Y Pedro termina su cita de la profecía de Joel en versículo 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta fue su conclusión de la primera parte de su sermón. Y presagia un poco lo que va a decir al final de su sermón, cuando llama a la multitud a arrepentirse y creer en Cristo. La respuesta a la venida del Espíritu Santo debería ser creer en Cristo. La obra del Espíritu Santo, según Cristo mismo, es testificar de Él, revelar el pecado y también el mensaje de la salvación al hombre pecador y perdido. El problema hoy en día es que tantos hablan del Espíritu Santo, pero no hablan de Cristo, Evangelio. Y eso está haciendo algo que el Espíritu Santo no hace. El Espíritu Santo siempre habla de Cristo, revela quién es Cristo y revela también el Evangelio. Es la profecía. Es lo que Pedro dijo para explicar a la multitud lo que había pasado en la primera parte del capítulo. Ya habiendo visto la profecía, vamos a ver su cumplimiento. Vamos a regresar a los primeros versículos y ver lo que pasó en ese día de Pentecostés. Y quiero que lo veamos primero viendo el contexto original, lo que pasó en ese día, pero también viendo cómo se aplica a nosotros en el siglo XXI. Aprendemos, en primer lugar, que cuando viene el Espíritu Santo, viene en poder. Esto vemos muy claramente en la manera en la cual Lucas describe esos eventos, en versículos 1 a 4. Los apóstoles, tal vez otros que estaban con ellos, dice, estaban todos unánimes juntos. Y conforme al versículo 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y la manera en la cual el Espíritu Santo vino fue simbolizada en dos maneras, dos señales de que el Espíritu Santo había venido en poder. En primer lugar dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Fíjense, no era un viento, pero algo tan poderoso que parecía como un viento muy fuerte, un viento como en un huracán que llenó la casa. El Espíritu vino con el poder prometido en capítulo 1, versículo 8. Recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu no vino como una brisa suave en la primavera, una ráfaga, un viento recio que soplaba. Tenemos que pensar más en un huracán. Esa es la idea. Es así también como leemos de la gloria de Dios descendiendo sobre el tabernáculo y después sobre el templo en Éxodo 40 y 2 Crónicas 7. La gloria de Dios que fue vista como una nube en el Antiguo Testamento era la aparición del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también estaba en la creación, como vimos, Génesis 1, 2. El Espíritu estaba moviendo sobre la faz de las aguas y no como una paloma pacífica, sino como el viento de un huracán listo para la creación de todo. Cuando Jesús habló con Nicodemo, le dijo, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu es necesario para la vida espiritual, para la vida eterna, para que alguien nazca de arriba, nazca de nuevo. Entonces vemos que necesitamos el Espíritu en su poder para tener la vida espiritual. Necesitamos el Espíritu Santo en su poder para nuestras vidas cristianas. Primero para ser regenerados, adoptados y después vivir por Dios, obedecerle y testificar de Él.
Aquí en nuestra historia, el Espíritu Santo descendió en poder como el viento de un huracán, listo para hacer su obra. Y hoy en día Él viene con el mismo poder cuando nos salva, cuando nos regenera y cuando nos prepara con el poder divino. También leemos que el Espíritu Santo descendió como fuego. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Sabemos que el fuego es símbolo de la presencia de Dios, como vemos con Moisés y la zarza ardiente. También leemos de Dios como el fuego consumidor en el monte Sinaí. Eso también cumple Mateo 3:11, que Cristo iba a bautizar con el Espíritu y con fuego. El fuego también simboliza la pureza, la obra purificadora del Espíritu. Simboliza la luz. El Espíritu Santo ilumina su pueblo, así como ahora cuando Pedro estaba predicando este mensaje el día de Pentecostés. Aquí es muy, muy importante que el Espíritu apareció como fuego sobre cada uno, sobre cada individual. Dice, si les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Por eso es importante. Recuerden en la explicación de Pedro, en la profecía de Joel, en los postreros días, en ese momento, el Espíritu ya va a ser derramado sobre toda carne, todo tipo de persona, todo creyente. Antes, el Espíritu estaba con su pueblo en general. El Espíritu estaba morando con el pueblo de Dios. Lo más obvio es la columna de fuego que guiaba al pueblo cuando salió de Egipto. Es el Espíritu Santo. Estaba con su pueblo, la presencia de Dios con su pueblo, pero no morando en cada israelita individualmente. Pero ahora sí, ahora está en cada cristiano. Y por eso vemos aquí que el Espíritu Santo no apareció simplemente como un gran fuego entre ellos, sino como lenguas de fuego sobre cada uno individualmente, simbolizando que ya iba a morar en cada creyente individual. Esa es la diferencia entre la presencia del Espíritu en el Antiguo Testamento y la presencia del Espíritu en el Nuevo Testamento hasta hoy en día. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, Él viene en poder. En ese día, como viento y fuego, hoy en día no vemos esas señales externas, pero viene en el mismo poder, la misma fuerza, con la misma pureza y luz, morando en nosotros, dándonos la vida, siendo la presencia de Dios en cada uno de los hijos de Dios. Mora en nosotros individualmente, nos une al cuerpo de Cristo y nos bautiza en un solo cuerpo. Entonces, primero vino el Espíritu en poder. Empezando en el versículo 4, vemos los resultados. Cuando viene el Espíritu Santo, produce resultados. Y los resultados más obvios, y aquellos en los cuales se enfoca la gente, es que hablan en lenguas. Cada uno recibió el Espíritu Santo y en su poder empezó a hablar en lenguas. Y aquí es importante entender dos cosas. ¿Qué eran esas lenguas y qué era su propósito? Dice el versículo 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y lo bueno de este texto es que no nos deja adivinar lo que quiere decir por otras lenguas. La palabra traducida lenguas en versículos 6 y 8 significa un idioma. No hay otra definición de la palabra. Se refiere a un idioma o dialecto conocido en el mundo. También el contexto nos muestra muy claramente que eran lenguas conocidas, idiomas reales. Ven conmigo versículos 5 y 6. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y ellos no entendían. Dijeron, esos hombres son galileos. Primero, no hubieran conocido esos idiomas. Eran hombres considerados pues no educados. Y sí sabemos que estaban hablando en idiomas reales. Versículo 7. Estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos esos que hablan?
¿Cómo pues le subimos nosotros a hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Sirene, romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, le subimos a hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Pero Lucas no puede ser más claro aquí. Enlista como 15 diferentes lugares, regiones, diferentes idiomas que los apóstoles estaban hablando. No es posible leer este texto y llegar a la conclusión de que estas lenguas eran como se hablan hoy en día, sonidos sin sentido y personas básicamente balbuceando. Y por eso, cuando leemos de las lenguas más adelante en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios, por ejemplo, aunque allí Pablo no define exactamente lo que quiere decir con lenguas, deberíamos permitir que la Biblia interprete a sí misma, que el pasaje más oscuro, el pasaje más difícil, sea interpretado por el pasaje que no puede ser más claro. El don bíblico de lenguas era hablar otro idioma real que la persona no había aprendido con la intención de predicar el Evangelio. Esa es la clave, porque la gente generalmente se enfoca en el hecho de que los apóstoles hablaban lenguas, pero no piensen en el propósito de las lenguas. Pero se nos dice, versículo 13, después de enlistar a las personas y de sus idiomas, dice lo que estaban diciendo. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban predicando, estaban profetizando en el término, usando el uso bíblico de la palabra. Estaban proclamando el mensaje de Dios, el Evangelio. Sí, en ese momento lo estaban haciendo en otros idiomas. Pero las lenguas eran la señal, el prodigio, el milagro, no el punto central. No es como normalmente se hace. Ni Pablo, cuando las lenguas todavía existían, estaba enfocado en ellas. Prefería predicar o profetizar. Él dijo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Entonces, por un lado, nosotros creemos que el don de las lenguas ha cesado, porque era el don de los apóstoles y ya no están. Ellos ya pusieron el fundamento de la iglesia y no los necesitamos ni sus dones. No necesitamos milagros hoy en día para establecer la veracidad del mensaje que estamos predicando, porque ahora tenemos la completa y perfecta palabra de Dios escrita. ¿Entiende eso? No necesitamos lenguas, ni profecías, ni nada así milagroso, porque ya tenemos la palabra de Dios escrita. El enfoque hoy en día en las lenguas y profecía es algo que menosprecia la Biblia. Ellos menosprecian la palabra escrita de Dios y por eso quieren enfocarse en sus lenguas y profecías. Pero el malentendido de esas iglesias hoy en día no solamente eso, sino también que lo que ellos llaman el don de lenguas simplemente no es el don bíblico de lenguas. Es un engaño, es una falsedad completa. El don bíblico de lenguas era hablar en un idioma real de este mundo sin haberlo estudiado para poder predicar el mensaje de salvación a otros. Entonces, los resultados de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés eran que hablaron lenguas, pero más importantemente, que predicaron el Evangelio. Y vemos eso ejemplificado por Pedro en su sermón, que vamos a estudiar más detalle en 15 días. Hoy en día, nosotros recibimos el mismo Espíritu Santo y también hay resultados. Los resultados son algo diferentes. Ahora, cuando el Espíritu Santo viene en poder a la vida de alguien, la primera cosa que sucede es que es regenerado, bautizado por el Espíritu en el cuerpo de Cristo. La razón por la cual no vemos esto aquí es porque los apóstoles ya eran creyentes, ya eran hijos de Dios. Lo que ellos recibieron en este momento fue algo después de la salvación. Nosotros recibimos la misma cosa en el momento de la salvación, no después. Dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,
sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. En la salvación, el Espíritu viene para morar en nosotros, dándonos vida, siendo la garantía de nuestra salvación una vez para siempre. Entonces, lo que necesitamos ahora, como cristianos, no es ser bautizado con el Espíritu Santo, sino ser lleno del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, una vez para siempre en la salvación. La llenura es algo constante. Lo que leemos en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Hemos estudiado aquí en la iglesia mucho que en el pasaje paralelo, en Colosenses 3:16, nos define lo que significa ser lleno del Espíritu. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo no tiene nada que ver con las lenguas. El bautismo del Espíritu es la regeneración, es la salvación, cuando Él viene en poder para regenerar y morar en la persona, una vez para siempre. La llenura es diferente, es algo constante que siempre necesitamos. Tampoco tiene nada que ver con las lenguas. El ser lleno con el Espíritu es ser lleno de su palabra. La palabra que el Espíritu mismo inspiró. Él es su autor. Esto tiene todo sentido. Si vamos a ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que ser llenos de su libro, que es la Biblia. Y uno de los frutos, uno de los resultados del bautismo y la llenura del Espíritu Santo, conforme al tema del libro de Hechos, es que ya somos testigos de Cristo. Compartimos el Evangelio. Predicamos, no muchas lenguas, sino en el idioma que conocemos. Lo veremos aquí en Hechos, en nuestro estudio. Porque cada vez que la gente recibe el Espíritu Santo en ese libro, empieza a testificar. Entonces yo diría que el libro de Hechos nos muestra muy claramente que la señal del Espíritu Santo en alguien no es que hable lenguas, sino que tiene el denuedo para predicar el Evangelio. Si queremos mostrar que somos llenos del Espíritu Santo, que estamos llenos de Él y su poder, que nos llenemos con su palabra y que salgamos para predicarla a todos. Ese es el resultado, esa es la prueba hoy en día de ser lleno del Espíritu Santo. No es hablar en lenguas, sanar, profetizar, sino testificar de Cristo para la extensión de su reino y la salvación de sus elegidos. Entonces, si quieres saber si estás lleno del Espíritu Santo, no te preguntes cómo te sientes hoy. Y no pienses si hablas en lenguas ni nada así. El resultado de ser lleno del Espíritu Santo es el deseo y el denuedo para predicar el Evangelio. Entonces nosotros creemos en el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo. Pues necesitamos creer en Él conforme a como Él mismo se ha revelado en su palabra, para entender cómo está obrando hoy en día. Nosotros tenemos el mismo Espíritu Santo que el día de Pentecostés, pero no vivimos en el primer siglo con los apóstoles. Y por eso los resultados específicos ya son diferentes. Lo que sí podemos hacer, que es igual en todo tiempo, es testificar de las maravillas de Dios. Y también lo podemos hacer en otras lenguas. Nomás tenemos que aprenderlas primero. Aprender otro idioma para poder predicar el Evangelio a toda persona. Terminamos con el versículo 21, la conclusión de esta parte del sermón de Pedro, que es la respuesta necesaria. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Fíjense que en su mensaje Pedro no enfatizó las lenguas, pero no se enfocó en ellas. Se enfocó en el Evangelio predicado y la respuesta necesaria. Tal vez alguien está aquí sin Cristo. No te enfoques nada más la parte intelectual, intentando a saber qué quiere decir Joel con esas señales en el cielo. No, olvides de eso. Ven a Cristo y sé salvo. No te enfoques en las señales milagrosas, como hablar en lenguas y buscar algo así que te va a emocionar. Eso no importa. Ven a Cristo y sé salvo. Esa es la respuesta correcta a entender la doctrina del Espíritu Santo. Entonces, que prediquemos a Cristo, que testifiquemos de Él. A Satanás le gusta mucho que hoy en día
Las iglesias cristianas están tan enredadas en el tema de los dones del Espíritu Santo que ignoran quién es el Espíritu Santo. A él le gusta mucho que estamos debatiendo constantemente en cuanto a lenguas y esas cosas, porque quita el enfoque del Espíritu mismo, quita el enfoque del evangelismo, que es realmente lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. No seamos engañados. Y finalmente, que nosotros en esta iglesia, en nuestra iglesia local, que seamos como los apóstoles antes del día de Pentecostés. Dice que estaban todos unánimes juntos. El Espíritu Santo no descendió sobre ellos cuando estaban solos y aislados, sino cuando estaban juntos, cuando estaban orando juntos, como vimos en el capítulo 1. Si queremos ser llenos del Espíritu Santo, si queremos que venga el avivamiento, deberíamos esperarlo cuando estamos juntos en la iglesia, en nuestros cultos. Es ahí cuando el Espíritu Santo va a venir en poder para llenarnos y para salvar a los incrédulos. Y no solamente estar juntos presencialmente, sino unánimes en el mismo sentir. El Espíritu Santo todavía viene en poder y reproduce resultados en los hijos de Dios. Ha venido sobre nosotros, si somos cristianos, mora en nosotros. Entonces, que salgamos y vivamos llenos de Él, llenos de su palabra, testificando el Evangelio a todos. Vamos a orar. Damos gracias, nuestro Dios, por habernos mandado el Espíritu Santo. Le necesitamos. Te pedimos que nunca le menospreciemos, nunca le ignoremos. Pero tampoco queremos blasfemar su nombre y malentender lo que está haciendo hoy en día. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener ese equilibrio bíblico, a entender quién es y lo que ha hecho y lo que sigue haciendo. Ayúdanos a reconocer que lo que vemos aquí en Hechos fue el principio. Recibimos el mismo Espíritu Santo, el mismo poder, pero con resultados externos diferentes. Te pedimos, Señor, que no entremos en debate constante con otros que creen diferentemente, pero sí que tengamos una respuesta cuando nos preguntan. Y te pedimos, Señor, que nuestra iglesia en verdad puede ser una iglesia llena de tu Espíritu Santo, porque estamos llenos de su palabra. Ayúdanos a hacer esto. En el nombre de Cristo. Amén.